Validaciones y calificaciones, parte 3. Ahora lo que vamos a ver es un poco de validaciones de limpieza y validaciones de proceso. La validación de limpieza es el proceso por el que se establece una evidencia documentada de que un determinado proceso de limpieza reduce de manera constante los residuos en la superficie del equipo a un nivel aceptable preestablecido. Bueno, como toda validación es un proceso en donde se junta evidencia documentada, en el cual se tiene que poder demostrar que se reduce eh, o no en forma significativa la cantidad de eh, suciedad o de partículas eh, que hacen no apta a un equipo o a eh, un ambiente. Y esto tiene que ser de manera constante. Dicho de otra manera, nosotros tenemos que tener un procedimiento que garantice que cuando se limpia un equipo, por ejemplo, sea constante, o sea, siempre se haga de la misma manera, que elimine de forma considerable todos los residuos y que deje apto para realizar un proceso productivo. ¿Qué es lo que hay que eliminar? Bueno, el principio activo y sus degradados en principio. Pero también es muy importante los excipientes y sus degradados de los excipientes. Por ejemplo, puede ser que utilicemos equipos para producir productos libres de gluten y previo a eso trabajamos con algún excipiente que no es libre de gluten, por lo cual puede haber contaminación cruzada. También tenemos que tener en cuenta que hay que eliminar las partículas y el polvo del ambiente. También hay que eliminar los residuos provenientes de los equipos. Puede ser que por el desgaste, por la fricción, se generen partículas y esas partículas queden en los equipos, queden adheridas de forma lábil o muy suave, que con el rozamiento o con la fricción de un nuevo producto se eh, puedan generar contaminaciones. Es el típico origen de los metales pesados. Esto, por lo cual hay que prevenir los residuos provenientes del equipo. Y obviamente hay que tener en cuenta la contaminación microbiana y de endotoxinas. Esto torna fundamental importancia sobre todo en los productos que son estériles. Como lineamientos generales, tenemos que tener en cuenta que lo primero es que con la limpieza no tenemos que afectar la superficie de los equipos. Eso es más que obvio. Obviamente se debe validar todos los equipos que están en contacto con el proceso productivo. Hay que definir perfectamente el proceso de limpieza, o sea, hay que tener un procedimiento que sea claro para la limpieza. Hay que conocer las características. Primero hay que definir si se utiliza o no se utilizan detergentes o productos de limpieza. Y luego hay que conocer perfectamente las características de estos elementos de limpieza y como los detergentes. Muchas veces pasa que utilizamos detergentes para sacar algún tipo de producto y después dejamos restos de detergentes que son más tóxicos que el producto que estamos buscando, por lo cual luego de la limpieza tenemos que buscar trazas de algunos de estos tensioactivos. Hay que conocer todos los aparatos perfectamente, si se limpian en forma automática o en forma manual. El procedimiento de limpieza siempre debe ser reproducible para que se puedan obtener resultados reproducibles de la limpieza. Eh, Hay que especificar el máximo tiempo que un equipo puede permanecer sucio. No es lo mismo limpiar un equipo que recién se utilizó a un equipo que está sucio desde hace tiempo. Pasa lo mismo en nuestras casas. No es lo mismo limpiar una olla que recién fue utilizada, se engrasó, la limpio
y es fácil de remover todos los residuos a dejar una olla sucia durante mucho tiempo y luego venir a limpiarla. El ejemplo típico de esto es el horno de nuestra casa. Eh, Siempre hay que determinar el periodo de validez de la limpieza y esto es un eje fundamental. Obviamente tenemos que tener en cuenta el tiempo que lo vamos a utilizar y el tiempo que no vamos a utilizar el equipo. Es muy importante porque por más que el equipo se haya limpiado, luego de dejarlo tapado, si la validez de la limpieza está caducada, tenemos que volver a limpiarlo. Y obviamente hay que definir si tenemos ante qué cosa se debe realizar una limpieza exhaustiva, profunda y ante qué cosa se debe realizar una limpieza leve, como por ejemplo después de que se haya vencido una limpieza. Eh, Siempre que, que se pueda lavar con agua, el último enjuague debe ser con el agua de la calidad que nosotros vayamos a utilizar en el proceso. Por ejemplo, si voy a fabricar medicamentos estériles, utilizo agua WFI. Entonces, el último enjuague siempre se realiza con agua WFI. Todos los equipos deben tener indicación del estatus. Normalmente se le colocan una etiqueta o una tarjeta que indica el estado, si está limpio, está sucio, quién lo utilizó, cuándo lo utilizó, todo firmado y fechado. Siempre es indispensable realizar una inspección visual. Muchas veces pasa que pensamos que el equipo está limpio porque eh, la muestra de agua o de líquido de último enjuague da que no tiene sustancias que me contaminan ese agua o ese líquido. Sin embargo, puede ser que haya quedado sustancias o partículas adheridas a lugares en donde no tuvo acceso o donde no se realizó de forma adecuada el procedimiento de limpieza, por lo cual siempre es necesario realizar una inspección visual. Eh, de hecho, es lo que evita que siempre que hubiera mayores problemas. Hay que capacitar a todo el personal involucrado en esto. La capacitación siempre es un eje fundamental de este proceso. Siempre hay que tener bien definidos los protocolos de validación, tal cual como vinimos viendo con los lineamientos generales. Hay que mantener siempre el entorno limpio de los eh, elementos que fueron limpiados de los equipos. Hay que prestarlas especialmente atención al suministro de los servicios auxiliares, como puede ser, por ejemplo, el aire comprimido, el vacío, el vapor puro. Siempre que sea posible, hay que tratar con el worst case, el peor caso. De esta manera, si garantizamos la limpieza con el peor caso, el resto de los casos que son más sencillos deben, seguramente va a estar limpio. Eh, Hay que definir muy bien lo que es la limpieza en campaña. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo trabajar en campaña con un proceso. Por ejemplo, voy a elaborar comprimidos de ranitidina y tengo que hacer 5 lotes consecutivos de 10 millones de comprimidos cada lote de ranitidina. Cuando termino de hacer el primer lote, empiezo con el segundo lote. ¿Es necesario que yo limpie de forma exhaustiva todo el equipo de forma tal de que no quede absolutamente ninguna traza de ranitidina, siendo que la ranitidina es un producto relativamente tóxico o que puede causar efectos no deseados en otro comprimido, por ejemplo en un lote de aspirina, si fuera a ser? Pero como el lote siguiente va a ser otro lote de ranitidina, ¿con qué se me puede contaminar este nuevo producto? Con ranitidina del lote anterior, por lo cual hay que limpiar, pero no es necesario que sea exhaustiva
la limpieza. Siempre es necesario fijar los parámetros críticos del proceso de limpieza, como la temperatura, el pH y demás. Siempre hay que evaluar el impacto en el ecosistema y en el medio ambiente de el producto que voy a limpiar y de los elementos que vaya a utilizar para la limpieza de los. Ahora bien, veamos cómo es el ciclo de limpieza. Lo primero que tengo que tener en cuenta es qué equipo tengo que limpiar o qué van a hacer a limpiar. Luego que defina eso, tengo que ver qué es lo que quiero limpiar. No es lo mismo limpiar una droga hidrosoluble que una liposoluble. Eh, ¿Cuáles son los útiles de limpieza que se van a utilizar? Eh, Me refiero acá a los utensilios o a los equipos que vaya a utilizar para la limpieza. Ya sea si se hace una limpieza manual, un cepillo, una espátula, un rociador, o si se hace en forma automática. ¿Cuáles son los materiales de los equipos a limpiar? O sea, cuáles son las partes que se pueden desarmar y cuáles no. Imagínense en un reactor de 5.000 litros, no se puede mover a un lavadero o no se puede quitar del lugar, hay que limpiarlo en el lugar donde está. Y para lo cual hay que contar con determinada cantidad de equipos de apoyo para la limpieza. Eh, ¿Cuál es la historia de los equipos que si la boqué? ¿Qué es lo que puedo encontrar? ¿Qué es lo que no puedo encontrar? Eh, ¿Cómo lo vamos a lavar? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Qué agentes de limpieza vamos a utilizar? ¿Solamente agua, agua con detergentes, agua con algún modificador del pH, algún solvente puede ser? Es común utilizar alcohol isopropílico o alcohol etílico para la remoción de muchas sustancias antes de la limpieza. Y obviamente hay que establecer claramente los límites de la limpieza, que cuando apruebo y cuando rechazo la limpieza. Eh, Obviamente podemos clasificar a la limpieza en forma manual o en forma automática. Y dentro de los que son en forma automática pueden ser COP o SIP. Limpieza en fase o limpieza automática fuera de fase. La limpieza manual se lleva adelante por los operarios o las personas que trabajan con estos equipos. Son limpiezas eh, poco reproducibles porque depende claramente de la capacidad del operador. Por ende, es el eje fundamental de la limpieza manual, radica en la capacitación constante del personal involucrado en la limpieza. Si no hay capacitación, es muy difícil ejecutar en forma adecuada los procedimientos operativos normalizados y por ende es muy difícil obtener la reproducibilidad del procedimiento de limpieza. Habitualmente se utilizan diferentes elementos físicos, utensilios tales como cepillos, trapos, estopa, para la limpieza de los equipos. Y obviamente esto puede llevar puede demorar gran cantidad de tiempo debido a la, la totalidad de las maniobras se realizan en forma manual. En lo posible siempre hay que tratar de desarmar los equipos a limpiar y trasladarlos hacia un área de limpieza. Obviamente no todos los equipos se pueden desarmar. Por ejemplo, si tengo un reactor de 1500 litros, supone un peso muy importante, por lo cual es difícil de moverlo, pero tal vez se pueda desarmar la sonda para medir pH o eh, algún visor y demás para poder limpiarlos en forma adecuada. Siempre es indispensable que alguien supervise la limpieza. Nunca se puede
aprobar una limpieza manual solamente con la firma del operario que ejecutó la limpieza. La limpieza COT o fuera de fase, esta es una limpieza en forma automática, la cual se desarma en forma total o parcial un equipo y se lo traslada hacia máquinas que tienen como objetivo realizar el lavado. Esto pueden ser con diferentes agentes químicos o detergentes de limpieza. Es un procedimiento mejor que la limpieza en forma manual. Sin embargo, esto implica costos por el traslado del equipo y no todos los equipos pueden desarmarse en forma completa, por lo cual el uso de este tipo de máquinas para lavar es limitado. Digamos que puede utilizarse, pero con la restricción de que los equipos deben poder desarmarse y poder limpiarse en forma automática. Un ejemplo de un equipo para limpieza equipo de limpieza automática fuera de fase puede ser una cosa como esta, en donde tengo una batea, la cual se colocan los elementos a limpiar y tengo un sistema en el cual sumerjo, cambio líquidos, eh, por inmersión, ya sea por inmersión, por rociado, existen diferentes técnicas la cual pueden remover la suciedad en forma automática. Por último, tenemos el sistema de limpieza en fase o cleaning phase, el cual consiste en la limpieza de los equipos en forma automatizada en el mismo lugar en el que se encuentra. Obviamente esto no se puede realizar con todos los equipos, pero es ideal para, por ejemplo, reactores. Si yo voy a realizar la preparación de una crema, luego de vaciado el reactor y en el momento de la limpieza, si cuento con un sistema de limpieza en fase, puedo inundar el reactor con agua caliente o con agua y un solvente, un alcohol, por ejemplo, para la remoción de todas las aceites y las grasas. Luego de eso puedo eh, inundar el reactor con agua y diferentes tensioactivos. En línea general son sistemas muy robustos, muy reproducibles, que pueden funcionar en forma continua, en forma discontinua. Existen diferentes variantes de este sistema. Puede trabajarse con un sistema simple o un sistema de recirculación. Dependiendo de qué tan difícil sea limpiar un producto, puedo trabajar con más de un producto de limpieza. Por ejemplo, puedo colocar primero un ácido, luego remover ese ácido y colocar una base, luego de eso puedo poner un solvente o puedo poner un detergente. Y si es necesario, puedo sanitizar con eh, vapor puro, o puedo simplemente dejarlo en condiciones higiénicas. Estos sistemas, el sistema simple utiliza una vez el líquido y lo descarta. Los sistemas que recirculan tienen tanques reservorios en los cuales recirculan un líquido de limpieza para optimizar el costo de la limpieza. Una vez terminada la limpieza, se descartan esos líquidos o hasta que indique la validación. Un ejemplo de sistemas SIP pueden ser estos que se observan en la figura. Habitualmente los sistemas SIP tienen sistemas de spray ball en los cuales en la punta de la cañería que trae los líquidos de limpieza se sprayea toda la solución de limpieza en todas las superficies de los reactores, asegurando de que el sistema se pueda limpiar en forma eficiente.
Para todo lo que sea validación de limpieza, tengo que tener en cuenta al menos estos tres tipos de límites. El primero es un límite físico, en el cual yo tengo que observar el equipo y poder determinar que está limpio. Tengo que tener un límite químico, el cual va a surgir a través de una matriz de cálculos que depende de la combinación de cuáles son el peor caso con las diferentes drogas que se produzcan en el mismo equipo. Siempre estamos hablando de equipos que no son dedicados. Cuando un equipo es dedicado, el criterio de validación de limpieza es mucho más laxo, porque la contaminación puede ser con el mismo producto, por lo cual no puede existir contaminación cruzada. Y tengo que tener un límite microbiológico, dependiendo de qué es lo que vas a producir en ese lugar, voy a ser más o menos exigente con el criterio microbiológico.